Los tres vectores de la ecuación, esa ecuación la escribimos ahí en la pizarra, veis que no se ve bien. La ecuación es esta. F igual a Q por V y por B. No sé si van a explicar en matemática lo que es el producto vectorial de dos vectores. Pues me va a tocar a mí. Decirlo. La definición del tornillo. ¿Qué te suena de algo? Pero no sabes si ha sido matemática o es lo que está diciendo José Manuel. Ganas de saber cosas o algo por el estilo, no lo sé. ¿Os han explicado algo de eso en matemática? El producto vectorial de dos vectores. Ya, lo que sí seguro que me han explicado, porque aquí además lo hemos dicho, es el producto escalar, ¿no? Ese que al multiplicar dos vectores daba un número y que tenía que ver con el módulo del primero, el módulo del segundo y el coseno del ángulo que forman, ¿vale? Que nosotros lo hemos utilizado para el trabajo de una fuerza, por ejemplo, ¿no? Pero hay otro producto de dos vectores que se llama producto vectorial y que con su nombre indica el resultado ya no es un escalar, sino que es un vector. Es decir, que dos vectores cuando se multipliquen también pueden dar otro vector, ¿por qué no? Y este va a ser el caso. Y esta va a ser la ley, esa ecuación corresponde a una ley que se le ocurrió a un físico, no me acuerdo si era austriaco o era... se llamaba Lorentz. Y se llama ley o fuerza de Lorentz. El señor Lorentz no solo interviene en este proceso, en esta idea de la fuerza magnética que hace un campo magnético sobre una carga en movimiento. Veis que la expresión de la fuerza aparece la carga Q, ¿no? Aparece una V, que es la velocidad con la que se mueve la carga, y aparece el vector de esa inducción magnética, ¿de acuerdo? Esos tres elementos que van a determinar lo que hemos dicho, como un campo magnético B interactúa sobre una carga Q que se mueve con una velocidad V, ¿no? ¿Entendemos la idea o no? O sea, Lorentz, que estaba yo intentando decir que no solo interviene en esto de la fuerza magnética, sino que también va a intervenir en la relatividad, tiene su parte de la relatividad, la relatividad me refiero a la relatividad de Einstein, ¿no? Tiene parte de participación en esa relatividad. Pero aquí nos habla de, repito, la fuerza que hace un campo magnético B sobre una carga Q que se mueve a una velocidad V. ¿De acuerdo? ¿Sí? Eso es lo que dice la ley de Lorentz o fuerza de Lorentz. Hay autores, y de hecho cuando lo veamos, después lo diremos, que a la fuerza de Lorentz realmente le añaden otro término, el término electrostático. Es decir, hay autores que solo llaman fuerza de Lorentz a esto, y hay autores que llaman fuerza de Lorentz a la fuerza total electromagnética, es decir, la que produce un campo magnético más la que produciría un campo eléctrico también. Que ya sabemos cómo es, Q por E, ¿no? Se la podemos sumar, y hay autores, repito, que llaman a eso también fuerza de Lorentz, no solo a este término. Bueno, pues el ejercicio intenta que entendamos qué significa ese término, qué significa esa ley, qué significa esa fuerza. ¿Vale? Y aparece, como he dicho, un producto vectorial. Ahí la clave de la historia es el producto vectorial. En este caso, producto vectorial de V por B. Además, una característica que tiene el producto vectorial que lo diferencia, la primera es que hemos dicho que el producto vectorial tiene que dar un vector. Esa es la principal diferencia entre el producto vectorial y el producto escalar. Cuando multiplico escalarmente dos vectores obtengo un número, cuando multiplico vectorialmente dos vectores obtengo otro vector. Debo tenerlo porque fijaos que el resultado me tiene que dar ¿el qué? Un vector. ¿Vale? Bueno, pues el producto V por B también tiene una característica diferencial con el producto escalar y es que no es conmutativo. No es lo mismo multiplicar V por B que B por V. De hecho, da el mismo vector pero en sentido contrario. ¿Vale? Bueno, vamos a intentar explicar lo que es el producto vectorial V por B solo con lo que estaba diciendo Alonso, con el tema del tornillo. Yo, más que el tornillo, me gusta utilizar la regla de la mano derecha, que se llama. Pero hay quien lo llama la regla del tornillo, la regla del sacacorcho, la regla de... hay muchas reglas que tengan que ver con enroscar o desenroscar cosas. ¿Vale? Yo repito, voy a utilizar la regla que creo que, para evitar estar aquí con tornillos, es la regla de la mano derecha, que se llama. La podemos utilizar de dos maneras y ahora vamos a explicar cuáles son esas dos maneras. Yo prefiero una sola que me sirve no solo para esto, sino para otras cosas que haremos después. Pero bueno, vale las dos. Bueno, hay que decir que el producto vectorial de V por B es otro vector, hemos dicho, ¿no? Vamos a centrarnos en él. Y es un vector que, para empezar, tiene que ser, por definición, perpendicular a los dos. El producto vectorial V por B es un vector que es perpendicular a los dos, por definición. Es decir, si yo dibujo el vector V, voy a intentar hacerlo con una cierta perspectiva y después nos vamos a inventar, no ahora, sino que vamos a utilizar una forma de representar vectores en el plano que sean perpendiculares al plano sin tener que utilizar la perspectiva, ¿vale? Entonces, si yo tengo este el vector velocidad y este de aquí es el vector inducción magnética, el vector producto vectorial va a ser un vector que va a estar en una dirección perpendicular a los dos. Se supone que el vector B está metido hacia adentro de la pizarra, en perspectiva. Yo dibujar tampoco soy un gran dibujante, que conste. Pero la idea es que eso está en perspectiva hacia adentro, de manera que esta dirección es la dirección del producto vectorial, ¿vale? Así que la primera cuestión que tenemos que sacar del producto vectorial es que el resultado es un vector que es perpendicular tanto a V como a B. Así que ya podemos contestar la primera pregunta que nos hace el ejercicio, ¿no? Digo yo. ¿Qué pregunta nos hace el ejercicio? De esa expresión que hemos escrito aquí, ¿qué pares de vectores siempre son perpendiculares entre sí? Pues si el producto vectorial es perpendicular a V y a B, el producto vectorial me da como resultado, después de multiplicar por Q, me da como resultado ¿qué? La fuerza. Así que la fuerza y la velocidad serán como perpendiculares.
Y la fuerza y el vector de inducción magnética serán como perpendiculares. Así que en esa ley siempre van a ser perpendiculares la fuerza y la velocidad entre sí, así como la fuerza y el vector de inducción magnética entre sí. ¿Vale? Eso todavía no se ha respondido ahí en esa pizarra. Y en esa pizarra estoy explicando todavía lo que es el producto vectorial, ¿eh? Y eso, ¿eh? Que es lo que estoy... Lo que pasa es que me he querido parar porque si ya sabemos que el producto vectorial da un vector que va a ser perpendicular a los dos, eso quiere decir que la fuerza es perpendicular a los dos. ¿Sí? Bueno, eso en cuanto a la dirección. Acordaos que si yo tengo que determinar un vector, como mínimo tengo que saber 3 elementos del vector. En realidad tengo que saber 4. Pero el cuarto elemento es el punto de aplicación. Entendemos que la fuerza va a estar aplicada sobre quién? Sobre la carga. Así que ese punto de aplicación será la propia carga. ¿Vale? Si la carga está aquí... Si la carga, digo, está ahí, pues ahí va a estar el punto de aplicación de la fuerza, ¿vale? Pero después tenemos que conocer otros 3 elementos característicos de un vector, que son la dirección, ya lo tenemos, ¿no? Dirección perpendicular a los dos vectores, V y B. El sentido. ¿De dónde viene bailar sevillano? Bueno, digo bailar sevillano porque seguro cuando empecemos a hacer problemas de esto vamos a empezar a estar todo el rato así, ¿no? A dislocarnos la muñeca, ese tipo de cosas. Porque yo sé que vamos a tener que hacer unas cosas... Regla de la mano derecha. Que conste que estamos utilizando, como su nombre indica, una regla para saber el sentido del vector. En realidad, el producto vectorial en matemáticas nos lo van a explicar con un cálculo numérico. ¿Me explico? Vamos a hacer una operación que tiene que ver con las matrices. Todavía tampoco en matemáticas. Y que tiene que ver con los determinantes de las matrices. Que tampoco lo hemos visto en matemáticas. Pues cuando expliquen eso, seguramente entonces ya podrán echar mano de explicar mejor el producto vectorial, ¿vale? De los vectores. Pero de momento vamos a utilizar una regla, y eso es lo que nos van a pedir, no nos hace falta otra regla, porque después los ponentes típicos de la selectividad nos dicen, bueno, ¿y por qué la regla de la mano derecha? Yo si no tengo otro argumento con el que te puedo decir el sentido, ¿qué te digo? Si no puedo calcularlo porque no puedo utilizar determinantes, si no quieres que lo utilice, ¿qué hago? ¿Cómo digo cuál es el sentido? Se dice literalmente la regla de la mano derecha. Sí. O sea, tú puedes decir, esto pasa por la regla de la mano derecha. Sí, en realidad esto pasa no por la regla de la mano derecha, pasa por el producto vectorial, eso es lo que iba a decir. Que cuando expliquemos el sentido del vector, digamos que el sentido lo hemos hallado utilizando una regla, pero el sentido no viene por la regla, viene porque así lo dice el producto vectorial. ¿Me explico o no? O sea, no porque lo diga una regla, la regla es como la regla de 3. Es un mecanismo que nos ayuda a resolver algo. Pero no es en sí mismo nada, no tiene ningún fundamento nada más que el haberse alguien inventado esto para poder sacar sentido, ¿me explico? Es como si yo aprendo una regla para poder aprenderme, yo qué sé, la tabla periódica. No sé, se me ocurre una regla con las iniciales, yo qué sé, me ocurre algo y empiezo a una canción. Yo he visto por ahí canciones para aprenderse la tabla periódica. ¿Tiene algún fundamento eso? Es una regla que se me queda en la cabeza, al igual que la regla mnemotécnica, que me ayuda a recordar, pero no tiene un fundamento científico, ¿me explico o no? Así que lo de la regla de la mano derecha es una regla, pero después hay que decir que el sentido del vector viene por el producto vectorial. La regla de la mano derecha es que yo tengo que llevar el vector v en el orden en que viene el producto vectorial, el primer vector por el segundo. Tengo que llevar el primer vector hacia el segundo, lo tengo que rotar por el camino más corto, y en esa rotación, nuestros dedos estos me van a indicar esa rotación, ¿vale? Si yo llevo el vector v sobre el b en ese sentido más corto, el dedo gordo que nos queda aquí libre me va a marcar el sentido del producto vectorial. Tenemos que llevar v sobre b. Llevo esto porque como está en la posibilidad de... Primero para que se escuche bien, y segundo porque como está digo la posibilidad de que se suspenda, y cuando se suspende se para la grabación. Tiene gracia esto. Tengo que llevar el vector v sobre b rotándolo por el camino más corto, no por el camino más largo, ¿no? Sino por el camino más corto. Y esa rotación la marcan los dedos que no son el dedo gordo, ¿vale? Entonces el dedo gordo marca el sentido ya del producto vectorial. Eso es lo que dice la regla, ¿vale? ¿De acuerdo? Sobre todo lo hacemos así porque si así para este lado es más complicado girar los dedos. Si alguien es capaz, pues podría equivocarse con la regla. Lo normal es que lo hagamos así. Por eso no hace falta la mano derecha. ¿Esto qué significa? ¿Hacia dónde estaría entonces el sentido de ese dibujo que yo he hecho ahí? Ese sería el sentido del producto vectorial, ¿vale? ¿De acuerdo? Claro, si el vector campo estuviese para acá, lo giraríamos en este sentido, y claro, girarlo en este sentido, el producto vectorial iría para abajo. Por eso digo que hay veces que hay que rotar un poco la muñeca y tener cuidado de evitar dislocaciones. ¿Y cómo está el vector de inducción magnética y el de la velocidad? Te puse un ejemplo, Alberto. Ya nos dirán cómo van en un momento determinado. Un problema me dirán, el vector v va en el sentido positivo del eje x. Y el vector b pues, está en el sentido negativo del eje z. Y ya a partir de ahí... Vale. ¿De acuerdo? Aquí te he puesto un ejemplo para explicarte cómo es el producto vectorial. Bueno, digo que existe una manera de representar esto. Esto está teóricamente en perspectiva, repito. El vector v está en la pizarra, ¿no? El vector b estaría hacia dentro de la pizarra, ¿no? Y el vector fuerza está en la propia pizarra. Pero hay una forma que a alguien se le ocurrió para representar vectores que entran o salen del papel o de la pizarra. Para los vectores que entran en la pizarra se representan así. Que es como si estuviésemos viendo la parte de atrás de la flecha. ¿Un vector qué es lo que es? ¿O cómo se representa? Con una flecha. Pues imagínate que vemos la parte de atrás. Esto también José Manuel lo explicaría mejor porque lo del tiro con arco se le da mejor a mí. Bueno, a mí no se me da porque no lo he hecho nunca. Porque... Pero eso será la parte de la flecha. Hombre, la parte de delante de una flecha yo prefiero no verla.
Pero la parte de adelante va a quedar lo mismo, ¿no? No, porque la parte de delante es la punta de la flecha. Ah, no, la punta de verdad. Estoy intentando, no, aparte de saber cómo es una flecha, si no lo quieres saber, no lo sepas. Esto es para adentro y esto es para afuera, ya está. Que quieres acordarte que eso es la forma que tiene una flecha o la. Pues ya te acuerdas o no, ya lo que tú quieras. Pero esto es una manera de representar un vector que sale del papel o un vector que entra en el papel perpendicularmente además, ¿me explico o no? Así que este vector B, si entrase en el papel, lo podríamos representar así, ¿me explico? ¿Vale? O, imagínate que ahora esto es V y esto es B, pero ya no en perspectiva, sino que los dos están en el plano de la pizarra. ¿Hacia dónde vendría o hacia dónde entraría el vector, producto vectorial? Vendría para afuera, ¿no? Digo yo. Si giro esto así, vendría para nosotros, ¿no? Así que en este caso, el producto vectorial sería un vector que saldría hacia nosotros. No es que sea obligatorio hacer esa representación, pero para la gente como yo, que no, la perspectiva, insisto, es complicada, esa es una forma de representar vectores, y de hecho se va a representar, ya lo veréis más de un ejercicio. Representar vectores que entran o salen del plano del papel o del plano de la pizarra, ¿vale? Bueno, me falta un último elemento que está ahí escrito, que es el módulo del producto vectorial. Hemos hablado de punto de aplicación, hemos hablado de dirección, hemos hablado de sentido, pero nos falta el módulo, ¿no? ¿Cómo es el módulo de este producto vectorial? Pues el módulo del producto vectorial se parece mucho al módulo del producto escalar, por lo tanto, al módulo del producto escalar, al producto escalar. El módulo del producto escalar no tiene módulo. Así que cuidadín, porque el módulo del producto vectorial es módulo del primer vector, módulo del segundo, por el seno del ángulo que forman. Ese es el módulo de un producto vectorial. Que digo, se parece porque el producto escalar hay que cambiar el seno por el coseno, pero en este caso es el seno. ¿Vale? ¿Ha quedado? Insisto, si no han dado el producto vectorial, pues ya lo estáis viendo cómo es el producto vectorial de los vectores. Por lo menos cómo es para lo que nosotros vamos a necesitar, ¿no? Cuando expliquen alguna vez lo que son los determinantes, que no sé cuándo será, a lo mejor sí podemos utilizar un determinante para calcular el producto vectorial y no tener que utilizar estas reglas ni estas cosas, ¿vale? Pero de momento esto es lo que tenemos. Nos vamos a responder al apartado B. El apartado A quedó claro que F y V y F y B son perpendiculares. El apartado B dice, ¿cuáles forman ángulos cualesquiera entre sí? ¿Quiénes pueden formar cualquier ángulo entre sí? ¿Qué vectores de esa terna que hay, F, V y B, pueden formar ángulos cualesquiera entre sí? F tiene que ser perpendicular a V, F tiene que ser perpendicular a B, y V y B, pues pueden formar ángulos cualesquiera, ¿vale? Así que el vector velocidad y el vector campo, inducción magnética, pueden formar cualquier ángulo, ¿vale? ¿De acuerdo? Cualquier ángulo. Y nos vamos al apartado C. ¿En qué caso uno cualquiera de los tres vectores es perpendicular a los otros dos? Nos han ido dirigiendo para contestar esa pregunta, ¿no? F y V perpendiculares siempre. F y B perpendiculares siempre. Solo nos faltaría que V y B fuesen ¿qué? Perpendiculares. Porque si en el caso de que V y B sean perpendiculares, todos serán perpendiculares entre sí. ¿Lo vemos o no? Así que si V y B, y esa sería la respuesta en este caso del apartado C, son perpendiculares, cualquiera de los tres vectores entre sí serán perpendiculares. ¿Sí? V y B siempre están en un plano. Hombre, siempre dos vectores, lo han explicado algo de geometría analítica, dos vectores siempre están en un plano, salvo que estén en la misma línea, claro, están en la misma dirección, ya solo están en una línea, pueden no estar en un plano, pueden estar en cualquiera, pero dos vectores forman un plano. Siempre forman un plano, así que podemos decir que están en el mismo plano, el que forman. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Sí? Pues hemos contestado y el ejercicio intenta que entendamos un poco cómo es la ley de Lorentz. Una cuestión, consideración para terminar, que no viene con el ejercicio, ¿eh? La carga eléctrica Q está delante del producto vectorial, por tanto afecta al producto vectorial. Y sobre todo lo afecta iba a decir en un sentido, pero es que está claro, afecta en qué? En el sentido, porque la carga si es positiva, el sentido de la fuerza será el mismo que el del producto vectorial. Pero si la carga es negativa, el sentido de la fuerza será justo el contrario al del producto vectorial. Eso es importante porque cuando apliquemos la regla de la mano derecha estamos calculando el producto vectorial, ¿vale? No la fuerza todavía, porque la fuerza podría estar en sentido contrario, ¿de acuerdo? Aquí no se podría salir de esto. Bueno, ahí tenemos otra forma de establecer, por si queréis, la regla de la mano derecha. Yo prefiero, insisto, la de girar, ¿eh? Lo digo porque esta tiene un pequeño problema, es que esta, como estáis viendo, pone que ponéis en el dedito, pone la carga positiva, ¿vale? Si fuese negativa, habría que coger el dedo gordo y echarlo para abajo, ¿vale? Así que, yo por eso, repito, prefiero esta regla inicialmente, que es más práctica para solo calcular el producto vectorial, ¿vale? La regla de la mano derecha he utilizado la regla de la mano derecha poniendo los tres dedos estos de forma perpendicular, de alguna manera, de manera que esto es V, esto sea B, o al revés, esto es V, esto es B, y este sería la fuerza o el producto vectorial mejor, ¿vale? ¿Vale?